Sean todos bienvenidos en este día. Qué bueno es estar de vuelta y adorarle al Señor colectivamente. Siéntase como en casa, vamos a aprender de la palabra de Dios mientras Él nos ministra hoy el pan espiritual que necesitamos. ¿Cuántos necesitan la palabra de Dios? ¿Cuántos son dependientes del pan espiritual? Amén. Vamos hoy, con la ayuda del Señor, a dejar que Él nos hable a todos. Y que traiga un refrigerio para nuestras vidas. Gloria a Dios. Hoy vamos a leer en Mateo capítulo 6, específicamente en el versículo 9, Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Colocamos un basamento escritural en estos versículos para tomar algunas verdades y transliterarlas a nuestras vidas en el tiempo actual. Dice de esta manera Mateo 6, versículo 9: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas. Hay versiones que dicen perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a aquellos que nos ofenden. Hoy quiero hablarles acerca del tema la oración que prevalece. Y si queremos hablar de algo en específico que Jesús lo abordó en su tiempo, qué mejor fundamento escritural que debemos tomar que las enseñanzas de Jesús. Yo creo que todos nosotros debemos ser y convertirnos en estudiantes de las enseñanzas de Jesús. Si hay alguien que no erró en nada, si hay alguien que no tuvo pecado y falla, se llamó Jesucristo, el predicador por excelencia. Muchas veces, por esfuerzo humano, la gente trata de profundizar en las Escrituras, inventando y trayendo conceptos teológicos nuevos para impresionar a su audiencia. Y cuando estudiamos el perfil de predicación de Jesucristo, vemos que en él habían algunos factores importantes, y el primero era la sencillez en su palabra. Lo segundo era la profundidad de la palabra, pero la sencillez con la cual él transmitía lo que enseñaba superaba su profundidad, a tal manera que la opacaba. Los principios que dio Jesús, no solo a sus discípulos, sino también a toda la multitud que le seguía, fueron necesarios no solamente para ese tiempo, sino que marcaron parámetros para el tiempo futuro. Y si nosotros queremos aprender de oración, si queremos aprender a actuar en la oración que prevalece, ¿qué más que las enseñanzas de Jesús? Estamos en un tiempo donde la iglesia necesita conocer los principios de la oración que prevalece. No es orar. Todas las religiones del mundo oran a su Dios, porque el concepto de orar es comunicarse. Pero el concepto bíblico de oración tiene que ver con establecer una comunicación con nuestro Padre Celestial. Pero comunicarse con Él tiene
un conocimiento que es requerido para ser efectivo en esa comunicación. Y vamos a tomar esto que habló Jesús en las bienaventuranzas o en las enseñanzas del Sermón del Monte, que fueron unas enseñanzas muy extensas y muy necesarias para el pueblo que estaba siguiendo a Jesús. Y esto que acabamos de leer se incluye dentro de las enseñanzas del Sermón del Monte. A esta oración se le llama oración de modelo. Muchas personas en otras religiones toman esta oración y la repiten una y otra vez. Pero vemos que en el versículo 7 del mismo capítulo, el Señor condena la repetición vana. Es decir, el Señor no enseña esta oración para que la gente siga el patrón de repetición y lo diga tal cual textualmente como Jesús lo dijo, sino que el Señor lo que quiso hacer acá fue establecer un modelo de oración para nosotros tener los parámetros indispensables al momento de orar, es decir, considerar estos parámetros para que nuestra oración sea efectiva y sea eficaz. La oración de modelo es una oración importante. Otra cosa que vemos acá en esta oración de modelo es que consta de 8 frases. Las primeras 4 se relacionan con Dios y las últimas 4 con las necesidades humanas. Es decir, cuando la palabra de Dios dice, Padre nuestro que estás en los cielos, habla de un requisito de la oración que prevalece, que nuestra dirección y enfoque debe estar en nuestro Padre Celestial. Pero luego habla de la frase santificado sea tu nombre, luego dice venga tu reino y luego hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Habla de estas 4 frases que se relacionan específicamente con Dios. Luego las 4 últimas habla del pan nuestro de cada día, que tiene que ver con una necesidad física humana, y Jesús ve la necesidad física humana importante para incluirla dentro de nuestra oración. Luego dice, perdona nuestras deudas o nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, y termina diciendo, líbranos del mal. Allí están las 8 frases, 4 que pertenecen a Dios o a las cosas de Dios y 4 que tienen que ver o lidian con el concepto humano. La oración modelo también vemos acá que utiliza imperativos de súplica o petición. Es decir, nosotros al hacer o al tomar estos parámetros de la oración de modelo, no estamos dando órdenes a Dios, sino que son imperativos de súplica. Es decir, danos es un imperativo, perdona es un imperativo, no nos dejes caer es un imperativo y líbranos es un imperativo, pero aunque gramaticalmente es un imperativo de súplica, no de traspasar la línea de la honra y el respeto hacia Dios. Cuando nosotros conocemos estas cosas, entonces vamos a ser capaces de concentrarnos en lo importante de lo que es la oración. Y quiero hoy tomar estos versículos para hacer un paralelismo y traer a la iglesia al enfoque correcto de oración por los tiempos que nosotros estamos viviendo en la nación. Lo primero que encontramos allí es, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús comienza esta oración o este modelo de oración con una oración o una frase magistral, y es diciéndole a los discípulos, cuando ustedes vayan a orar, ustedes deben determinarse a saber que van a tener un encuentro con su Padre Celestial.
Ese es su enfoque, ese es su encuentro. Padre nuestro que estás en los cielos. Esa palabra Padre del arameo es la palabra Abba, que significa papá. No solamente Abba indica Padre como aquella palabra de reverencia que nosotros usamos, sino que lo habla en una expresión de comunión íntima y lo compara de cómo era el padre judío en la familia judía de manera íntima. Esa palabra Abba no solamente significa padre, sino que también significa fuente, y de allí es donde sale la frase: nuestro Padre Dios es la fuente de mi vida. Es decir, cada vez que usted va a orar, usted tiene que saber que su enfoque es su Padre Celestial, es su papá, es su Abba, su papito lindo. Una expresión que usó el apóstol Pablo. Una expresión pero muy importante. ¿Por qué digo esto y por qué quiero traerlo literalmente a lo que nosotros estamos viviendo hoy? ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor, le decía a algunos hermanos acá el miércoles, venía orando intensamente en el último tiempo. Intensamente, orando intensamente, ayunando, haciendo vigilia, declarando la palabra de Dios. Pero el día lunes mucha gente amaneció con las alas caídas. Mucha gente amaneció desanimado, desesperanzado. Yo podía sentir en el ambiente cómo muchos hijos de Dios estaban cabizbajos espiritualmente hablando. Y hoy yo quiero reforzar de que nosotros no podemos desmayar en la oración. ¿Sabe por qué? Porque nuestro enfoque en la oración es nuestra fuente de vida, que es mi papá, mi Padre nuestro que está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, Él es mi fuente. ¿Me están entendiendo? Escúcheme acá mientras estamos en la palabra para no desconcentrarnos. Padre nuestro que estás en los cielos. Esto no se nos puede olvidar a nosotros. Que cuando oramos, entonces Él es nuestra fuente. Mi Padre Celestial, Él está en los cielos. Él está en su trono. Él tiene el control de todo. ¿Cuántos lo creen? Dios está en control de todo. Dice la Escritura en Colosenses capítulo 3 versículo 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Escúcheme bien. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Padre nuestro que estás ¿dónde? En los cielos. Hay otra escritura muy importante, Filipenses capítulo 3, versículo 20, habla el apóstol Pablo, un versículo que tiene que ver con nuestra identidad en el Señor, y dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Nosotros terrenalmente somos venezolanos, pero tenemos una ciudadanía celestial. Y eso no se nos puede olvidar. ¿Me está comprendiendo? A nosotros no se nos puede olvidar eso. Porque el día que a ti se te olvide tu verdadera identidad, entonces el enemigo te va a deprimir. El día que el enemigo te desenfoque, entonces ese día él te va a entristecer. ¿Por qué? Porque la idea del enemigo es quitar tu concentración y tu enfoque de Dios y colocarlo no en la ciudadanía celestial, sino en la ciudadanía terrenal. Y yo lo he dicho muchas veces aquí, las cosas terrenales tambalean. No importa donde usted esté, tambalean, se debilitan.
Hay ciclos diferentes. Y por eso Jesús comienza con la frase magistral, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es su fuente. ¿Me está comprendiendo? Padre nuestro que estás en los cielos. No se nos puede olvidar eso. Ahora, Jeremías capítulo 17, allí Dios dice algo importante en Jeremías 17:5. Y dice, maldito el hombre que confíe en el hombre y que coloque su confianza en el brazo humano. Cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Dios y la colocamos en el hombre, entonces nuestra confianza está en peligro. Usted como hijo de Dios tiene que llegar a tal punto de estabilidad espiritual que siempre, escúcheme bien, no importa si estoy sonando radical, pero siempre su fuente y su confianza debe estar puesta en el que tiene el control de todo, que se llama Dios. El día que nosotros nos salgamos de esa línea, entramos en territorio peligroso. ¿Me está escuchando? Yo le decía a mi esposa, tengo la urgencia de orar por el pueblo de Dios y animarlo, porque siento que muchos amanecieron de luto. Pero si nosotros o si usted amaneció de luto, ¿sabe qué? Dele gracias a Dios, porque eso nos está diciendo algo. ¿Y sabe qué nos está diciendo? Que nuestra confianza estaba en el hombre y no en Dios. ¿Me está escuchando? Todos queremos que esta nación cambie, pero nosotros tenemos que estar enfocados en orar correctamente, porque Él es nuestra fuente. ¿Me escucha? No puedes confiar en el hombre te puede decepcionar algún día, yo te puedo decepcionar algún día, pero Dios nunca te decepcionará. Padre nuestro que estás en los cielos, vamos a mantener en oración nuestro enfoque. Le voy a decir algo, nosotros por mucho tiempo hemos orado que Dios tiene el control de esta nación. ¿Cuántos lo creen? Ajá, y nos vamos a desanimar. ¿Ah? ¿Me está escuchando? Vamos a seguir orando fuertemente, vamos a colocarle el 4x4 a la oración. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir ayunando. Esta semana vamos a ayunar otra vez por la radio, Marixa, esta semana otra vez. Porque al contrario, en vez de desanimarnos, tenemos que seguir orando más intensamente. Porque Dios en un día, Él puede cambiar las cosas radicalmente. Déjeme decirle algo, escúcheme, déjeme decirle algo. No es tu tiempo, no es tu tiempo. Es el tiempo de Dios. ¿Me está escuchando? Nosotros queremos los milagros de Dios tipo microondas. 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Nosotros queremos los milagros de Dios tipo McDonald's, que llegamos por la ventanilla y nos dan la hamburguesa rápido. Pero tranquilo, Dios está en control. Vamos a seguir nosotros con el mazo dándole a la pared en oración. Y Él va a ir tejiendo las cosas que se necesitan para que nosotros vivamos en un país brillante. Estás escuchando el mensaje de la Palabra de Dios por Alegre 103.5 FM. Pero no te desanimes, porque si el pueblo de Dios se desanima, que tiene el control de afectar las esferas espirituales, entonces no podemos hacer nada. Dios trae la palabra con un propósito. Por eso es que yo siempre le digo, usted no viene a la iglesia solamente porque, bueno, yo voy a la iglesia, hoy me toca ir, sino que cada domingo Dios trae una palabra que va tejiendo un depósito en tu vida que cuando lo necesites, allí lo vas a sacar. Quizá el pastor en ese domingo habló del desánimo, pero tú te sientes muy fuerte y te sientes animado. Quizá el pastor habló de algo que usted no necesitó ese día y usted sale confiado de la iglesia y dice en su mente, yo no necesito escuchar la enseñanza del temor porque yo no tengo temor. Pero pasó un año y lo atacó el temor, y tiene el depósito ya en su espíritu para contrarrestar ese temor.
Hace un año no lo necesitabas, pero después de un año te atacó eso y tienes la espada del Espíritu que habla Pablo y puedes contrarrestar el temor. Igualmente sucede en otras áreas del desánimo al orar. Pero nosotros tenemos que estar enfocados en el Padre que está en los cielos. Y cuando nosotros, como sus hijos, estamos enfocados en el Padre que está en los cielos, entonces, hermano querido, vamos a estar enfocados en las cosas que son de arriba y no en las de la tierra. ¿Nos preocupa Venezuela? A todos, claro que sí. ¿Me preocupa Venezuela a mí? Claro que sí. Pero ¿qué tengo que hacer yo como hijo de Dios? Yo tengo que seguir dándole con la mandarria a la pared en oración. Y va a venir la bendición de Dios. Va a venir la bendición de Dios. ¿Qué hace el enemigo cuando nosotros tenemos puesta nuestra esperanza en el brazo humano? Él nos desenfoca. Quitamos la mirada del Padre Celestial y comenzamos a mirar las cosas humanas. Comenzamos a mirar las probabilidades humanas. Y no es que usted a veces no tiene que actuar por sentido común, no estoy diciendo eso. Pero nosotros necesitamos, por encima de cualquier cosa, tener la mirada en la fuente que es mi Dios. ¿Me está escuchando? Si Dios tiene que encargarse de cualquier cosa a nivel de liderazgo gubernamental, Él lo hará. Solamente usted tiene que orar. ¿Me entiende? Usted puede documentarse de lo que está ocurriendo en una nación para ir a oración. Pero no para que esa información te desestabilice emocionalmente y espiritualmente, porque si no tienes que dejarla a un lado. Yo esta semana le he dicho al Señor, Señor, condena, quiebra esa maldición de Dollar Today que nos tiene a todos locos. Y disculpe que a veces me enojo y digo cosas raras o cosas duras, pero quizás es un estúpido ahí en un ordenador que cambia el valor todos los días y se ríe de nosotros. Y entonces a nosotros nos hace tomar decisiones tontas ese tonto que está allí detrás. ¿Cuántos me escuchan? Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos el arma de la oración y en su cuarto usted dice, Señor, toda confusión económica que ha venido a atacar a mi nación, la echamos fuera, en tu nombre hay poder. Señor, desato tus ángeles, confunde a los enemigos de Venezuela, confunde, Señor, a ese grupo que está causando tanto mal en la vida empresarial de Venezuela. Señor, ayuda, limpia en la parte gubernamental. Señor, yo me paro en la brecha como Nehemías, yo soy un reparador de muros en intercesión. Pero hermano, Dios no trae la palabra. El domingo el pastor Gerardo habló de la intercesión. Dios no trae la palabra para que usted aplauda 2 veces y se ría ese día y salga. Dios la trae porque quizás mañana la vas a necesitar aplicar. ¿Me estás escuchando? Quizás hoy no, pero mañana sí. Quizás hoy todo esté bien, pero mañana sí. Ayer conversaba con un amigo y me decía, Jarvis, en junio fui a los Estados Unidos y quedé asombrado como en la calle del Dolphin, un centro comercial que hay allá en Miami, como tantos inmigrantes están durmiendo en la calle, como nunca antes. ¿Me está escuchando? Y eso me da tristeza en el corazón porque yo soy venezolano también. Me da tristeza en el corazón y eso me empuja más a orar por Venezuela. Pero usted no puede darse el lujo y la tarea de ir a dormir en la calle. No, señor. ¿Sabe por qué? Y ya vamos a entrar en esa frase importante. ¿Sabe por qué? Porque su papá es el creador de los cielos y la tierra. Amén. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Usted no tiene que mendigar pan, usted tiene que dar pan. Amén. Tiene que dar pan. No me quiero salir de este primer punto porque es tan bueno. Es el enfoque principal de la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, Él tiene el control. Amén. Yo le voy a colocar una tarea desde hoy y es recupere el enfoque en el Padre Celestial.
Como le dije a un hermano en estos días, usted siga orando, siga comiendo tranquilo, siga haciendo plata, porque Dios de la sequedad trae abundancia. Amén. No se siente en la casa y diga, ay, es que llegó a 20 el dólar, tranquilo que Dios no depende de eso. En un día Dios lo puede bajar a 7, otra vez a 6, a 5, a 4. Y si no se baja a 4, Dios te abre una fuente por allá por donde menos esperas. Y te bendice el triple para que cuando pase esto, entonces usted diga, no, si en el momento de dificultad Dios me bendijo el triple. ¿Me está escuchando? Pero la clave está en el Padre Celestial. Si yo quito mi mirada de allí, estoy frito. Quien sea. Por eso es que algo que yo persigo en mi vida es, Señor, quiero estar enfocado en ti. Y en estos días el Señor me puso una dieta y me dijo, yo quiero que 7 días no leas noticias, 7 días sin leer noticias. Quiero que ores y leas la palabra y te alimentes el hombre espiritual. Quiero que te fortalezcas, quiero que dejes 7 días de leer noticias. Y tengo días sin leer noticias porque yo todos los días leo noticias. Pero Él me dio esa demanda personal, es mía, no le estoy diciendo que usted la haga. A usted le dará otras estrategias para mantenerse saludable, pero a mí me dijo 7 días sin leer noticias. Hay otros que le da la demanda y te dice 7 días sin ver ese canal. Hay otros o más días, pero es una demanda personal para yo darle un ejemplo que cuando estamos enfocados en Dios, Él va a hacer demandas a nuestras vidas. Él va a hacer demandas a nuestras vidas. Gloria a Dios. Vamos a pasar al otro. Hoy no vamos a terminar todo esto, pero quiero dejar las verdades que tengo acá. Santificado sea tu nombre. El Señor acá está hablando de la honra a su nombre, y cuando el Señor introduce el concepto de Padre, hasta ese tiempo eso era algo nuevo, porque al Señor Dios se le llamaba Adonai, el Señor de todos, el Kyrios en griego, que habla el Señor que domina todas las cosas. Y el Señor introduce un nuevo concepto y dice, tú le puedes llamar a Adonai, tú le puedes llamar Padre, pero ese nombre es honrado, es santificado. Esto está enmarcado en la gloria de Dios y no en la gloria de los hombres. Es decir, el Señor está diciendo, cuando ustedes oran, entonces ustedes honran o deben tener como prioridad alabar, honrar, reverenciar el nombre del Señor. Deben tener esa prioridad. Honrarle, reverenciarle. Versículos anteriores, el Señor condena las motivaciones de los fariseos al orar. Y Él dice, los fariseos, a ellos les gusta orar en público para que los vean. Jesús no está condenando la oración pública, al contrario, cuando dice Padre nuestro, note que Él no dice Padre mío, sino que dice Padre nuestro, magnificando la importancia de la oración colectiva. Es decir, cuando Él coloca el ejemplo con los fariseos que les gusta orar en lugares públicos, no está condenando la oración colectiva, sino la motivación de estos líderes al orar para que los demás los escucharan y los alabaran. Y acá en este parámetro el Señor está diciendo, cada vez que tú te acerques a orar, tú tienes que saber que un solo nombre será honrado, y es el nombre de nuestro Dios, de nuestro Padre. Ese nombre será alabado, será honrado, será magnificado. Ahora, cuando tú tienes el enfoque correcto en el Padre Celestial, tú vas a ser capaz de adorarle en tu corazón. Pero cuando tú estás desconcentrado, cuando tú estás desenfocado del primer parámetro, va a ser muy difícil que tú te concentres en adorar y alabar al Señor, en honrar su nombre. Esto es paso a paso. Le podemos dar honra cuando estamos enfocados en Él. Pero si estamos desenfocados, va a ser muy difícil. Santificado sea tu nombre. Le voy a decir algo. Nosotros debemos procurar todos los días tomar tiempo
para adorar al Señor, para honrar su nombre, todos los días. Debemos adorarle con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Pero si estamos desenfocados de Él, que Él es nuestra fuente, va a ser difícil. Cuando te sientas agobiado, cuando te sientas triste, cuando te sientas confundido, como que si tu mente está dislocada, ¿qué tienes que hacer? Adorar a Dios. Mire, cuando yo me siento presionado en algo, cuando siento debilidad en alguna área de mi vida, algo que procuro hacer es, Señor, yo voy a adorarte y yo voy a buscar tu rostro. No solamente en el momento que me está pasando, sino que esto se debe convertir en un estilo de vida. Por eso es que la adoración colectiva manifiesta tu adoración en intimidad. A veces el director está acá, cierre los ojos, levante las manos y usted está así. Esa actitud me está diciendo algo a mí, que en tu intimidad tú no lo haces, que en tu casa tú no buscas al Señor. Porque cuando yo le adoro colectivamente, eso solo será un reflejo de lo que yo en mi intimidad hago en adoración y en honra al Señor. Cuando usted está así mirando el cielo raso, eso me está diciendo a mí que toda la semana no se acordó de Dios, sino que está tratando de cantar una canción aquí en la iglesia. Pero todos los días el justo le debe alabar, le debe adorar, le debe dar gracias por la comida, le debe dar adoración por todo lo que él ha hecho. ¿Cuántos me escuchan? Santificado sea tu nombre. Jesús introduce en el modelo de oración que la alabanza, la honra, la reverencia a Dios es muy importante. Y todas estas situaciones políticas no solamente vienen a desconcentrar a la iglesia del Señor para interceder, sino que vienen para turbar a los corazones. Y cuando un corazón está turbado, es difícil adorar a Dios. Porque usted está pendiente de lo que le dice la gente y del otro. ¿Y qué me dijo aquel? Y el otro dice lo otro. Y usted, mi hermano, a lo que viene a ver, tiene la cabeza así de grande. ¿Y cuándo le va a adorar? No puede. Se acuesta pensando y mirando el techo. ¿Y qué va a hacer de mí? ¿Me está escuchando? ¿Y qué va a hacer de mí? No me van a dejar salir de aquí. Y van a ir esto, y va a caer un cohete. Mire, hermano, si usted escucha a la gente, se vuelve loco. Y entonces se pone a pensar en eso y la adoración a Dios queda olvidada. ¿Y sabe qué decía David? Señor, cuando yo estoy en problemas, corro a tu presencia. Porque en tu presencia allí es donde encuentro refugio. Solo en el abrigo del Altísimo allí moraré. Corra a su presencia. Amén, hermano querido. Entonces vamos a orar, pero también vamos a adorarle. Vamos a honrarle. Vamos a decirle, Señor, santificado sea tu nombre, honrado sea tu nombre aquí en Venezuela. Por encima de cualquier cosa, yo te voy a alabar y te voy a adorar. Cuando usted sienta que su mente está en otra parte, usted se queda quietecito, usted va a su lugar secreto. De repente en su casa hay un cuartico, una oficina donde está su equipo de sonido, donde está algo allí, su computador, y usted entra y coloca una música instrumental o usted coloca una adoración, la que más le edifica y la que más le lleva a la presencia de Dios, o usted comienza a recitar un salmo con entendimiento, pero usted tiene que entrar en la calma y decir, Señor, me voy a calmar, Señor, tú eres mi Dios, tú sigues estando en tu trono. Oh Señor Dios, yo te adoro, yo te alabo, me tengo que calmar, mi alma, Señor, se tiene que sujetar, mis pensamientos se tienen que sujetar, delante de ti esperaré, Señor. Gracias, Padre, yo te adoro, te doy gracias, tú eres mi Rey, tú eres mi fuente, tú eres mi proveedor, nada me faltará, Señor, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio. Y a lo que viene a ver, allí se cumple la palabra que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entramos casi gateando, pero salimos fuertes porque en la presencia de Dios hay fuerza. Amén. Pero entonces si usted se pone a hablar y tal, y viste lo que le hicieron, y viste lo otro, y viste aquello, eso no edifica. Amén, hermano querido. Dios tiene el control. Venga tu reino.
En la oración el Señor está diciendo, establezcan mi reino. A través de la predicación, a través de la oración, se establece el reino de Dios en la tierra. Lo que el Señor hizo en su ministerio, Él no estableció un reino terrenal, sino vino a establecer el reino espiritual. Vino a quitarle el botín a Satanás. Vino a quitarle lo que Él había tomado de Adán a través de su plan de redención, vino a recuperarlo. Él no vino pendiente del reino humano en su primera venida como el Mesías sufriente. Él vendrá como rey, vendrá en su segunda venida como Mesías príncipe, como el Ben David. Pero en su primera venida como el Mesías sufriente vino con un objetivo y vino enfocado en restituir el reino espiritual. Usted y yo estamos llamados a establecer el reino de Dios en Venezuela. Y Jesús, a través de la oración de modelo, dijo, a través de la oración nosotros podemos hacer que el reino sea instituido en la tierra. Fíjese lo importante que es orar. Venga tu reino. Usted tiene que vivir conforme a los principios del reino de Dios. Déjeme decirle algo, los principios del reino de Dios no son alterados por las variables del tiempo y de las circunstancias. Ellos han traspasado las barreras generacionales e históricas y sus efectos. Es decir, digamos que usted es un hijo de Dios y está enfocado en el Señor y usted aplica los principios de Dios en cualquier nación, en cualquier ambiente que se encuentre. Yo le decía a la gente cuando tuve la oportunidad de viajar a India, yo le decía, hay personas que viven en países tercermundistas y son hombres que aplican los principios de Dios y como aplican los principios de Dios, ellos dan resultado y viven de acuerdo a esos principios. Dios los bendice. Hay personas que viven en países desarrollados, pero no aplican los principios de Dios y aunque viven en un país desarrollado, no disfrutan de las bendiciones de Dios. En estos días fui a una pizzería que había tanta gente en la pizzería que la gente hace cola para esperar a sentarse de un hermano en Cristo. Y yo siempre hablo con él a través del chat y yo le decía, ¿sabes qué? No me impresiona ver eso porque tú eres un hombre que opera en los principios bíblicos. Y él me dijo, pastor, desde este año este negocio ha estado así. ¿Me está escuchando? ¿Sabe por qué? Porque aplica los principios bíblicos. Y cuando alguien aplica los principios bíblicos, no importa dónde esté, Dios se ha comprometido en abrir no las ventanas de cualquier lugar, las ventanas de sus cielos. Amén. Ayer me decía una hermana de la iglesia de mi papá que todas las semanas ofrenda para hacer una sopa allá. Ella me decía, Harvey, todo se ha multiplicado en costo, pero yo he entendido que si sigo dando, Dios me va a seguir bendiciendo. Yo no puedo parar porque bueno, se puso más cara la yuca, no. Porque el que me daba para comprar la yuca a tanto, es el mismo Dios que me da para comprarla más cara. ¿Me está escuchando? Pero es asunto de operar en los principios del reino de Dios. Entonces hoy yo quiero transmitirle eso. Que usted es su hijo. Y aunque usted tiene una ciudadanía terrenal, usted tiene una legislación espiritual y cuando usted obedece esa legislación, esa constitución, Dios se ha comprometido a bendecirte. ¿Me escucha? Él tiene una legislación, su palabra, sus preceptos, sus mandamientos. Y cuando nosotros los aplicamos en Venezuela, en la India, en el África, en Norteamérica, en Europa, en Asia, donde quiera que usted esté, si los aplica, usted será beneficiado. ¿Me comprende, hermano? Eso es muy importante.
para que si usted no llega a estar acá, pero está en otra parte, usted aplique los principios del reino de Dios. Y allí va a funcionar entonces. ¿Me entiende? Lo tercero, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús tenía esto revelado cuando dijo en el monte de los olivos: Señor, si es posible, pasa esta copa de mí, es decir, el sacrificio, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga la mía, sino la tuya. En oración de modelo, Jesús dijo: es importante que se haga la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Quizá usted me pregunta: pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Usted mismo la debe descubrir, pero está la palabra de Dios que refleja su voluntad, y por eso hay que estudiarla y hay que escudriñarla. Esta es la voluntad de Dios general, pero hay una voluntad de Dios específica para nuestras vidas. La voluntad específica se encuentra en oración. Por ejemplo, usted no va a abrir la Biblia y Dios le va a decir: no te cases con esa persona. No dice ese versículo así. O usted no va a abrir la Biblia y allí no le va a decir la Biblia: no inviertas ese dinero por ahora, ¿no? ¿Sabe dónde se encuentra esa voluntad? En la oración de intimidad con su Dios. Allí de repente usted siente paz de hacer lo que va a hacer, o siente algo incómodo aquí que dice: no puedo hacer eso porque me va a ir mal. En oración se encuentra la voluntad específica de Dios. Él te va a hablar. Ahora, a veces Dios nos habla cosas que a nosotros no nos gusta que nos hable. Y usted espanta la voz de Dios, ¿verdad que sí? Yo lo he hecho. Porque la mente me dice: no, es que yo saco los números y me da. Y usted dice: no, Señor, déjame hacer eso. Pero Dios sabe por qué de las cosas, y si no lo obedece, entonces usted se lleva todas las tablas en la cabeza y dice: Señor, te hubiese obedecido. ¿Cuánto? A mí me ha pasado muchas veces. Muchas veces me ha pasado. Lo que pasa es que cuando ocurre en el ámbito financiero, el error se paga en efectivo. No solo con sentimiento de culpa, sino que se paga en efectivo el error. Y eso es así. Pero la voluntad específica de Dios se encuentra en oración. Quiero terminar con este hoy. Y dice: danos el pan nuestro de cada día. Danos hoy, hay versiones que dicen: danos hoy el pan nuestro de cada día. Jesús ve que la provisión humana es importante en la oración de modelo. Y él dice: usted debe tener la confianza tal de que Dios le va a proveer todo lo que necesita. Y quiero terminar con esto, es porque mucha gente tiene incertidumbre en la provisión humana. Hay tres necesidades básicas y Jesús la menciona en Mateo capítulo 6, versículos 28 en adelante, si no me equivoco. Nosotros necesitamos comer, nosotros necesitamos refugio y necesitamos vestimenta, ¿sí o no? Allí las menciona Jesús. No os preocupéis qué habéis de comer, qué habéis de vestir, qué habéis beber, creo que incluye beber, porque el Padre a las aves de los cielos que no trabajan, Él provee todas estas cosas. Entonces las necesidades físicas son una cosa que a la mayoría de la gente esto les perturba, les incomoda, porque creen que no las van a poder conseguir. Y dice Jesús: los que no conocen el pacto siempre están detrás de estas cosas, pero ustedes no deben estar detrás de estas cosas, sino Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora mucha gente se equivoca y dice que no tengo que trabajar, que tengo que colgar una hamaca y Dios me va a alimentar. Eso es una mala interpretación. Allí lo que está diciendo Jesús es: enfócate en el reino de Dios, aplica sus principios y todo se te será añadido. No está hablando de que usted no va a trabajar. Eso es una mala interpretación. ¿Ve? Jesús de manera clara está diciendo: no os preocupéis, es decir, de algo interno. No te afanes por lo físico, porque Dios es tu proveedor. Él va a darte el pan de cada día. En el desierto, el Señor permitía recoger maná al pueblo de Israel solamente por día. Él les dijo: no recojan para el otro día, excepto el viernes para el Shabbat, que no podían salir a recoger. Pero Él dijo:
cuando estaban en el desierto, yo quiero que todos los días ustedes recojan la porción de maná, coman ese día porque mañana va a volver a caer. ¿Qué estaba tratando de hacer el Señor? Restablecer la confianza de Israel con Él, meterlos en un sistema de fe. Y muchas veces nosotros estamos en ese andar, pero Dios va a suplir todas tus necesidades conforme a sus. Lo que pasa es que mucha gente quiere suplir sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. No estoy diciendo que usted tiene que quedarse ahí pasivo y no hacer nada, no. Busque ideas, tenga estrategias para hacer algo, para trabajar, ponga su talento en operación, todo eso es importante. Pero siempre ponga su confianza en Dios, que es aquel que va a abrir puertas donde no las hay. Él es el que suple nuestras necesidades. Él es el que puede traerte ese negocio que necesitas para ganarte la cantidad que estás necesitando. Y disculpe que lo repita tanto, pero para Dios abrir una puerta, Él no depende de cómo está Dollar Today, Él no depende de lo que pasa allá, Él no depende ni siquiera del gobierno humano. Hermano, cuando Dios da una orden para bendecirte, nadie la puede revocar, nadie la puede parar. Porque está asignada para ti. Así que anímese, levántese en este día en oración, levántate, anímate, alégrate. Nehemías dijo algo importante: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tienes que levantarte, seguir trabajando, seguir produciendo y nosotros seguir orando indiscutiblemente, seguir orando. No podemos dejar que el enemigo nos gane la batalla. Tenemos que seguir desatando ángeles a favor de esta nación, no importando su inclinación política, no. Comience a orar basado en la palabra de Dios y va a haber un cambio en esta nación. Amén. Todo lo que estamos hablando, donde quiera que usted esté en el mundo, va a tener que conocerlo, porque en todas partes hay desafíos, en todas partes tu visión será probada. Pero mientras estás aquí, comienza a aplicar los principios de Dios. Póngase de pie. Yo quiero que en esta mañana usted se anime, hermano. Yo quiero que salga con una impartición en su corazón, animado en el Señor. No desanimado, animado. Porque desanimado usted no puede hacer nada. Pero animado sí puede lograr muchas cosas. Ve, cuando no esté desanimado y no quiera salir, vístase y salga. Cuando esté desanimado y no se quiera bañar, báñese más rápido. Cuando esté desanimado y no quiera hablar, hable la palabra más rápido. El enemigo va a venir como río, pero el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Cuando usted no quiera hablar la palabra, háblela más rápido. Cuando no quiera orar, cuando no quiera adorarle, vaya a su lugar secreto y adórele más rápido. No se deje afectar por la presión, por nada, por el ambiente, por lo que la gente dice. No se deje presionar por nada. Dios te dará la victoria individual y colectiva. ¿Cuántos dicen